後戻りしないで進み続けてください。心に燃える情熱で最後まで諦めずに戦いましょう。途中で理由が見つかるから続けて続けて止まらないで戦って前に進む。闇に飲み込まれないでください。炊き上がって全身全霊をかけて戦Advertencia. Todo el contenido mostrado a continuación no nos pertenece, todos los derechos y créditos a sus respectivos autores, lo único que nos pertenece es la idea y la trama del fanfic además de los personajes OC, gracias por su atención. Una historia random del reencarnado de Boku no Hero. Felicidades, usuario. Has subido de nivel. Datos. Nombre. Kenji. Edad. 8 años. Nivel. 32. Puntos de vida. 1.200.000. Manda. 300.000. Fuerza. 220.000. Velocidad. 103.000. Mentalidad. 21.400. Suerte. 2.234, por fin, exclamé, soltando un pesado suspiro mientras dejaba que mi cuerpo, completamente empapado en sudor, cayera rendido sobre el césped nevado de este frío bosque de Rusia. Delante de mí, contemplaba la pantalla morada con un profundo sentimiento de orgullo. No era para menos. Acababa de despejar mi 15ª mazmorra triple S. Había sido una verdadera pesadilla, increíblemente complicada en especial por los espacios tan sumamente reducidos que ponían a prueba mi agilidad. Sin embargo, lo que obtuve como recompensa valió cada maldito segundo de sufrimiento. Había sido una completa bendición. Habilidad obtenida. Pensamiento abstracto era mi primera habilidad de rango I, de irregular. Una categoría superior que le otorgaba al portador la capacidad de entender conceptos mucho más allá de la comprensión humana normal. El efecto principal se manifestó de inmediato como una mutación directa en mis ojos, permitiéndome percibir detalles del entorno de los cuales absolutamente nadie más se daría cuenta. Ahora podía ver cosas como la fluctuación constante del mismo aire, o contemplar una extraña pero fascinante mezcla de múltiples colores en el cielo, rompiendo por completo con el azul de siempre. El mundo es raro, solté en un susurro, observando con mis nuevos ojos como una brillante fluctuación de color verde pasaba justo por delante de mi nariz y se introducía directamente en el tronco de un árbol de la zona. Miré a mi alrededor. Todo estaba cubierto por una densa capa blanca por culpa de la nevada de anoche. Yo llevaba puesto una camisa roja de mangas cortas con un estampado de la Unión Soviética, unos pantalones deportivos sencillos de color negro y, para rematar, unas pantuflas de juego con forma de capibara. Si un crítico de moda viera cómo vestía en este momento, simplemente me diría que había roto casi todas las leyes estéticas y que lo mío era un auténtico crimen. Pero la verdad, me importaba un carajo. Primero, porque la Unión Soviética me encanta, y segundo, ¿quién jodidos dijo que no se podían completar misiones viéndose lo más chic de cojones en el mundo? De igual manera, finalmente me levanté del suelo frío, el cual me resultaba bastante cómodo gracias a la suavidad de la nieve. Di un vistazo rápido a los alrededores y, de un momento a otro, me transformé en dragón. Sin embargo, esta vez hubo una enorme diferencia. Mi tamaño original era jodidamente 3 veces más alto que antes. Así que, para no llamar la atención como de costumbre, simplemente utilicé mi energía para encogerme hasta adoptar una forma de apenas 5 metros. Un truco bastante útil que había aprendido al descubrir que, cada cierto tiempo, mi tamaño real de dragón crecía de manera absurda. Rápidamente surqué el aire por encima de la copa de los árboles y me dirigí hacia el norte. Tenía una misión desde hace unos días que había pospuesto temporalmente para poder concentrarme en esta mazmorra, la cual me había tomado 2 días enteros de mi tiempo. Aceleré a fondo y rompí la barrera del sonido con total facilidad, dejando que la fricción del aire calentara mis escamas para evitar que se acumulara hielo en mi cuerpo debido a las bajas temperaturas. ¿Cuántas veces lo voy a admitir? Esto es genial, pensé con una sonrisa interna, mientras hacía un par de maniobras y giros cerrados en el aire para evitar destamparme contra los árboles. Unas horas después, justo cuando el sol ya había sido cubierto por unas densas nubes que provocaban una nevada increíble, finalmente descendí.
Fui recibido por la vista de una enorme instalación militar que parecía abandonada, o al menos eso era lo que mis sentidos y el propio sistema me avisaban. Me acerqué con extrema cautela. Activé una habilidad de ocultación y comencé a desplazarme con la agilidad de una serpiente entre los árboles y sus ramas, mientras encogía todavía más mi cuerpo hasta adoptar el tamaño de un gecko con alas. Asomé la cabeza sobre una pequeña rama, y mis ojos mutados captaron algo inesperado. La presencia de varios soldados fuertemente armados, y una serie de cámaras de seguridad funcionando a la perfección. ¿Ora, pues no que estaba abandonado? Le pregunté al aire, confundido. Ante mi duda, la pequeña figura de la monarca chibi apareció flotando a mi lado, adoptando una forma diminuta para no llamar la atención. Se supone que lo estaba, pero tampoco tengo idea de qué hacen ellos aquí, soltó la pequeña figura antes de desaparecer en el aire. Me froté la parte inferior de mi mandíbula dracónica, pensando en que algo muy turbio debía de estar pasando en ese lugar, cuando de pronto la pantalla morada se encendió frente a mí. La misión ha sido actualizada. Rescata a la humana de raza Viper e intégrala a tu grupo. Recompensa. Tanque compartido. Una habilidad de rango A que permite al usuario compartir su experiencia con los aliados que lo acompañen en un 20%. Leí el mensaje del sistema, medio sorprendido y medio confundido. La habilidad es jodidamente útil porque gano bastante experiencia gracias a mi pasiva, pero, ¿qué demonios es eso de una humana Viper? Le pregunté a la interfaz. El sistema, con todo el gusto del mundo, cambió el texto y estiró un poco su ventana violeta para darme una explicación detallada. Un humano Viper es una variante que ha sufrido una mutación genética única, en la cual, en vez de heredar los rasgos de sus padres, desarrolla características propias. No es una peculiaridad común, es una condición donde las mutaciones pueden ser físicas. Aunque la mayoría de las veces se les relaciona con reptiles o arácnidos como serpientes y escorpiones, en raras ocasiones las mutaciones son distintas, yendo desde otorgar brutales desventajas biológicas, hasta la obtención de una clase de conciencia superior. Yo solo asentí en silencio, procesando la información. Eso es nuevo, lo admito. Y supongo que no me queda de otra más que ir a rescatar a esa persona, en fin, a chambear, dije para mis adentros, antes de desvanecer la pantalla con un pensamiento y avanzar sigilosamente entre los árboles congelados en mi forma minúscula. Finalmente llegué a la estructura principal sin inmutarme por los guardias. Localicé un conducto de ventilación que daba hacia el exterior. Me sorprendía bastante lo ridículamente pequeño que era, pero gracias a mi forma de gecko con alas, logré colarme sin el menor problema. Una vez dentro, avancé a través de lo que parecía un laberinto de tuberías bastante fácil de navegar. De vez en cuando me asomaba por las rejillas de ventilación para revisar los pasillos, pero en una de esas vistas, terminé presenciando algo que cualquiera consideraría no apartamento para todo público. En el baño de la instalación había dos personas, un hombre y una mujer, practicando el ricolino a todo lo que daba. Y aunque admito que me quedé congelado unos minutos viendo semejante barbaridad, terminé por marcharme con una mueca. Si era completamente honesto, prefería 1000 veces ver otras cosas antes que eso. Qué falta de profesionalismo en horas de trabajo. Unos minutos después, llegué exactamente al lugar que el mapa del sistema me marcaba con un punto rojo brillante. Fui recibido por la vista de una celda de máxima seguridad. En una de las esquinas, sentada y hecha una completa bolita, se encontraba una chica de cabello morado claro, casi rozando el tono lila. No llevaba ningún tipo de ropa que yo conociera. Su vestimenta consistía en una prenda sencilla y austera, ideal para el encierro. Pero lo que realmente me llamó la atención, y que encajaba a la perfección con la descripción de una mutación Viper, era lo que llevaba en su cabeza. No era un accesorio normal. Enraizada en su propio cabello, destacaba una criatura de aspecto parásito que formaba una especie de diadema hecha de púas, equipada con una hilera de dientes afilados y un par de ojos amarillos e inquietantes que miraban en varias direcciones, como si estuviera alerta. Yo solo me le quedé mirando a la pequeña figura desde mi espiadero. Gracias a mi nueva habilidad de pensamiento abstracto, mis ojos mutados pudieron percibir que, tanto de la chica como de esa extraña criatura con dientes en su cabeza, emanaba un aura de muerte de un color rojo denso y agresivo. Flotaba a su alrededor como una advertencia silenciosa, demostrando que, aun estando tranquila y hecha bolita, esa criatura era un peligro andante. Pero valiéndome madres como siempre, me deslicé a través de las rejillas de la ventilación, cayendo en completo silencio dentro de la celda.
Por supuesto, aunque mis movimientos no hicieron ni un solo ruido, el aura asesina de la chica sintió mi presencia. Por puro reflejo, levantó la mirada de golpe, demostrando que en realidad se trataba de una niña de mi misma edad. Ella miró a su alrededor con todos sus sentidos al máximo, buscando cualquier amenaza, pero solo encontró un silencio absoluto debido a mi camuflaje. Mantuvo la guardia en alto por un rato más, hasta que al fin, al no ver nada, se encogió de nuevo sobre sí misma en la esquina. Yo solo miré la reacción de la niña desde atrás de una pequeña banca de metal, con el rostro completamente impasible. Esto va a ser más difícil de lo que estoy pensando, dije dentro de mis pensamientos, observando su figura. Llevaba una bata médica desgastada a más no poder, llena de remiendos y suciedad. Por lo que puedo ver, la vigilancia aquí es constante, pensé, mirando de reojo hacia una de las esquinas superiores de la celda, notando una cámara de seguridad que parpadeaba con una luz roja. Analizar, ordené dentro de mi cabeza, esperando a que la interfaz morada se desplegara frente a mis ojos. Analizando, ... Procesando datos, análisis completo. Nombre: Irina, error. El apellido ha sido borrado de los registros. Edad: 8 años. Nivel: 10. Puntos de vida: 300 de 1000. Fuerza: 1002. Manda: 0. Velocidad: 231. Mentalidad: 180. Suerte: 203. Descripción general: posee una gran fuerza física por sí misma, pero junto a su parásito biológico, su poder crece de manera exponencial. Habilidad única de raza Viper, inclina la balanza. Capacidad pasiva para la reversión de estados. Cualquier aumento de estadísticas o efecto positivo que use el enemigo, como armadura, velocidad o regeneración, el parásito de la portadora lo absorberá de inmediato, convirtiéndolo en un efecto negativo severo para el rival, tales como sangrado interno, necrosis o ruptura de defensa. Inflige daño degenerativo continuo. Terminé de leer los datos por parte del sistema, quedándome medio sorprendido y medio confundido por lo rota que estaba esa descripción. Básicamente, si peleas contra ella usando bufos, te terminas matando tú mismo. ¡Qué habilidad tan castrante!, pensé, mirando con más respeto a la niña y a los ojos amarillos de su parásito, que seguían moviéndose sobre su cabeza. Sus puntos de vida están por los suelos, apenas tiene 300 de 1000. La están matando de hambre en este maldito lugar. Desvanecí la pantalla morada con la mente y, manteniéndome en mi forma de gecko con alas, comencé a arrastrarme por la pared hacia su esquina, cuidando de no entrar en el rango de visión de la cámara. Por lo que, ya posicionado en un buen lugar, aclaré mi garganta, no sin antes utilizar una habilidad de ilusión en la cámara de seguridad y en el cristal de la vista exterior para que mostraran un bucle de la celda completamente vacío. ¿Necesitas ayuda?, pregunté en un perfecto ruso. Aunque si era honesto, mi voz salió increíblemente más gruesa de lo que me gustaría admitir. La niña levantó la mirada, sobresaltada, mientras que su parásito se ponía en alerta máxima al igual que ella. Ambos miraron frenéticamente a su alrededor, sin encontrar absolutamente nada. Acá arriba, dije. Aquello provocó que tanto la niña como su compañero levantaran la cabeza, solo para encontrarse con algo similar a un pequeño lagarto que los miraba fijamente. Sus ojos reflejaban una inteligencia que nunca esperarías ver en un animal tan pequeño, desprendiendo además una presencia abrumadora. Apenas estaban procesando la situación cuando volví a tomar la palabra. Lo sé, se preguntarán qué hace un reptil hablando o si soy un aparato espía de última generación. Y la respuesta, no es ninguna de las dos. Me presento, soy Draco, y he venido a sacarte de aquí. Justo al terminar de hablar, tuve que moverme rápido hacia un lado, esquivando por los pelos un zarpazo directo de la niña. Sin embargo, sus movimientos bruscos activaron las defensas de la instalación. De la nada, Irina recibió una brutal descarga eléctrica a través de su cuello, haciendo que gritara de pura agonía al igual que su compañero. Para evitar que la corriente la matara, me despegué del techo, desplegué mis pequeñas alas y volé a toda velocidad hacia el cuerpo de la niña, quien había caído al suelo completamente paralizada. Sin problemas, me acerqué lo suficiente. Aumenté mi tamaño un poco y, utilizando una de mis garras junto con la precisión de mis habilidades de cocina, rebané de un solo tajo quirúrgico el collar eléctrico. La descarga cesó por completo de inmediato, pero al mirar de reojo su estado, noté con horror cómo su barra de salud había bajado desde los 300 puntos hasta unos alarmantes 20 puntos de vida. Por puro reflejo de mi vida pasada, entré en completo pánico.
Sin más opciones, saqué a toda prisa de mi inventario una poción de curación de alto rango. Me costó un poco de trabajo debido a mi forma actual, pero tras un par de intentos logré que bebiera una gran parte del líquido. En cuestión de segundos, su barra de salud se regeneró casi en su totalidad, deteniéndose en los 800 puntos de vida. Dios, eso estuvo demasiado cerca, murmuré, soltando un pesado suspiro de alivio en mi forma dracónica. La niña había quedado completamente inconsciente en el suelo por el trauma del dolor, pero su parásito seguía despierto. Sus inquietantes ojos amarillos se clavaron fijamente en mí. ¿Quién eres?, preguntó el parásito, con una voz igual de gruesa que la mía, pero con un tono sibilante y diferente. ¿Eh?, exclamé confundido, no habiendo escuchado bien por el subidón de adrenalina. Dije, ¿quién eres?, volvió a preguntar con impaciencia, mostrando sus afilados dientes. Guardé silencio por un momento. Recordaba haberme presentado como Draco segundos antes, pero al final concluí que si mi misión era reclutarla a ella y a su compañero, era mejor que supiera la verdad desde el inicio. Soy Kenji, respondí. Desactivé mi transformación y regresé a mi apariencia humana de niño de 8 años, vistiendo mi característica camisa roja con el estampado de la Unión Soviética, mis pantalones deportivos negros y mis gloriosas pantuflas de capibara. El parásito guardó un silencio sepulcral por unos segundos, analizándome de arriba a abajo con la mirada. Intentó contenerse, pero le fue imposible. De un momento a otro, estalló en una estridente y burlona carcajada que resonó en toda la celda. ¿De qué te ríes?, pregunté, frunciendo el ceño por la confusión. Tu sentido de la moda es un reverendo asco, soltó el parásito, deteniendo su risa en seco para mirarme con una severidad absoluta. Un silencio sepulcral cayó dentro de la celda. Un silencio tan denso que solo mi propia estupidez pudo romper. Sí, lo sé, pero quería estar cómodo, respondí, rascándome la nuca con total naturalidad. El parásito se me quedó viendo con una tremenda gota de sudor bajando por su costado. Mi sincera respuesta lo dejó tan descolocado que prefirió apartar la mirada para no seguir lidiando con mi lógica. Días después, bueno, déjenles resumo todo lo que ha pasado desde esa noche, porque no me iba a quedar parado cruzado de brazos. Al principio, le expliqué al parásito que no podíamos salir corriendo a lo loco. Armar un plan de escape en una instalación militar rusa requería analizar muchísimos factores. Pasé las siguientes jornadas usando mi forma de gecko y mis habilidades de ocultación para mapear el entorno, estudiar las rutas de patrullaje, contar a los guardias y memorizar los horarios de los cambios de turno. Tenía que ser un trabajo impecable. Durante esos primeros días, la niña se la pasó sumida en un shock postraumático, manteniéndose en silencio y oculta en su rincón. El único que hablaba conmigo era el parásito. Tuvimos largas e incómodas charlas nocturnas donde discutíamos sobre el plan, las defensas del lugar y, por supuesto, donde aprovechaba para seguir insultando mis pantuflas de capibara cada vez que me destransformaba. Sin embargo, todo cambió en el último día de preparación. Estaba escondido detrás de la banca de metal, revisando los últimos detalles en mi mente, cuando escuché un pequeño murmullo. Por primera vez en toda la semana, la niña levantó la mirada hacia mí. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, pero también una enorme confusión. Con una voz apagada y temblorosa, por fin me habló, soltando una pregunta que cambió por completo el ambiente. ¿Por qué haces todo esto? Yo estoy maldita, dijo Irina, abrazando sus rodillas y mirando de reojo las hileras de dientes de su compañero. Todos los que se acercan a mí terminan heridos o malditos también. ¿Por qué arriesgarte por alguien como yo? Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras mientras me rascaba la barbilla. Miré a la pequeña Irina, encogida en su rincón, y luego a los ojos amarillos de su parásito. Ambos esperaban una respuesta profunda, una de esas respuestas dramáticas llenas de justicia que dan los héroes de la tele. Pero como a mí me vale 3 hectáreas de madres andarme con rodeos, decidí mirarla con total seriedad. Mira, para serte sincero, la primera razón es técnica. Fui enviado aquí para sacarte. Tengo una misión que cumplir y dejar que te sigan usando como rata de laboratorio en este basurero congelado simplemente no va a pasar, solté tranquilamente, cruzándome de brazos. Pero la segunda razón, y la que realmente importa, es que no estás maldita. Lo que tú llamas maldición, para mí es un poder asombroso. Es una habilidad única en el mundo, y sé que si vienes conmigo y entrenamos juntos, nos volveremos jodidamente imparables. Yo no le tengo miedo a tu aura, es más, me parece genial.
Irina levantó un poco la cabeza, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Nadie en toda su corta vida le había hablado de su mutación como si fuera un don, en lugar de una monstruosidad. En ese momento, el parásito que formaba la diadema en su cabeza se movió, estirando sus dientes afilados y clavando sus ojos amarillos en la niña con un tono de voz que, por primera vez, no era burlón, sino extrañamente protector y analítico. Oye, mocosa, escucha al tipo soviético de las capíbaras, soltó el parásito, siseando cerca de su oreja con su voz gruesa. El chico tiene razón. Estos idiotas de bata blanca nos tienen encerrados porque nos temen, nos tratan como un peligro. Pero este enano no ha parpadeado ni una sola vez frente a nuestra aura de muerte. Es fuerte, curó tus heridas en un segundo y sus intenciones son ridículamente transparentes. Odio admitirlo, pero es la mejor oportunidad que tenemos de mandar al diablo este lugar. Yo digo que le demos el beneficio de la duda. Irina miró a su compañero parásito y luego me volvió a mirar a mí, sintiendo como el ambiente tenso y lúgubre de su celda de máxima seguridad se desvanecía por completo ante mi sola presencia. Se le notaba en la mirada que estaba a un paso de aceptar, que solo necesitaba un empujón final para recuperar la esperanza. Fue ahí donde esbocé una sonrisa de absoluto conquistador, relajando los hombros mientras la miraba directamente a los ojos, lanzando mi carta de triunfo definitiva para romper el hielo y empezar a asegurar su lealtad con el cliché más efectivo de los protagonistas isekai. Y bueno, si todavía te falta una última razón de peso para aceptar venirte conmigo, también es porque eres una chica muy linda. Así que no hay excusas, te vienes conmigo. Un silencio rotundo, pesado y cómico volvió a invadir la celda por completo, pero esta vez fue un silencio de absoluto shock mental para la pequeña. A Irina le tomó 3 segundos procesar el inesperado halago que acababa de salir de mi boca. De golpe, sus mejillas se tiñeron de un rojo tan intenso que parecía que iba a salirle vapor de las orejas. Completamente avergonzada por el cumplido, ocultó el rostro por completo entre sus rodillas, soltando unos tiernos balbuceos inentendibles. Por su parte, el parásito solo entornó sus pesados ojos amarillos, mirando con gracia cómo su portadora moría de la pena por culpa de un niño de 8 años metido en unas pantuflas de capibara. Unas horas más tarde, las manecillas del reloj marcaron la medianoche profunda. Afuera, la tormenta de nieve rusa seguía rugiendo con fuerza, el escenario perfecto para dar inicio a nuestro plan de escape. Me encontraba de pie en el centro de la celda, habiendo recuperado mi forma humana por unos momentos. Irina me miraba desde su esquina, ya de pie, con los puños apretados y una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos. Sobre su cabeza, los ojos amarillos de su parásito se movían de un lado a otro, memorizando cada línea, pasillo y conducto del mapa mental detallado que le había compartido a través de la interfaz del sistema. Muy bien, ya se la saben, dije en voz baja, tronándome los cuellos y ajustándome las pantuflas de capibara. En cuanto esta pared se venga abajo, ustedes corren hacia el conducto del sector norte. El mapa los guiará directo a la salida trasera. Yo me encargaré de armar el comité de bienvenida. El parásito mostró sus afilados dientes en una sonrisa de confianza, siseando con fuerza. No te mueras, tipo de las capíbaras. Sería un desperdicio de herida quirúrgica, soltó con su voz gruesa. Irina solo asintió, dándome una última mirada antes de prepararse para correr. Es hora, murmuré. Sin perder un segundo más, dejé que la energía dracónica acumulada en mi interior fluyera de golpe. Mi cuerpo de niño de 8 años comenzó a expandirse a una velocidad descomunal, rompiendo la ilusión que mantenía engañadas a las cámaras de seguridad. Mis escamas dracónicas, gruesas y duras como el acero, brotaron cubriendo mi piel mientras mis extremidades se alargaban y unas alas imponentes se desplegaban, forzando mi tamaño hasta los 5 metros de altura. Y entonces, solté el primer golpe. Con un rugido sordo que hizo temblar los cimientos de toda la instalación, impacté mi cola contra la compuerta blindada de máxima seguridad de la celda. El metal de varios centímetros de grosor se abolló y salió despedido hacia el pasillo exterior como si fuera una simple lata de refresco vieja, generando un estruendo metálico ensordecedor que activó las alarmas de inmediato. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear en los pasillos, acompañadas por el chillido estridente de las sirenas que alertaban a toda la base. Ahora, corran. Les ordené mentalmente. Irina y su parásito no lo pensaron 2 veces. Con una agilidad sorprendente, la niña se impulsó hacia el conducto de ventilación que previamente yo había aflojado.
El parásito usó sus apéndices para asegurar el agarre y, en cuestión de segundos, ambos se internaron en el laberinto de tuberías, siguiendo a la perfección la ruta segura del mapa del sistema. Por mi parte, exhalé una pequeña bocanada de humo caliente por las fosas nasales, viendo cómo los primeros escuadrones de soldados rusos doblaban la esquina del pasillo con rifles de asalto avanzados y escudos antidisturbios. Ahí está el espécimen. Fuego, fuego, gritó el comandante en su idioma natal. Una lluvia de balas de alto calibre comenzó a impactar directamente contra mi pecho y alas. Los proyectiles tintineaban de forma ridícula contra mis escamas, cayendo al suelo completamente aplastados sin lograr hacerme ni un solo punto de rasguño. Para mí, aquello no era más que una ligera comezón. Sabiendo que un solo zarpazo con mi fuerza actual de 220.000 puntos podría desintegrar a un pelotón entero y derribar el edificio completo, tuve que concentrarme al máximo para contenerme. No quería generar tanto caos como para sepultar las vías de escape de Irina, ni tampoco quería matar a civiles por accidente. Solo necesitaba ser la distracción principal. Extendíme a la derecha y, con un movimiento medido pero sumamente imponente, barrí a los primeros 10 soldados, empujándolos con la fuerza suficiente para estrellarlos contra la pared contraria y dejarlos completamente noqueados, rompiendo sus armas en el proceso. ¿Eso es todo lo que tienen? Vengan por mí, idiotas. Rugí, provocando que mi voz resonara con una potencia mística que paralizó de miedo a los guardias restantes. Mientras tanto, los altavoces de la base no paraban de replicar órdenes caóticas. Todas las unidades diríjanse al bloque de celdas de máxima seguridad. Repito, todas las unidades al bloque de celdas. El objetivo dracónico ha escapado y está destruyendo el sector. Sonreí internamente al escuchar el caos por los parlantes. Estaba funcionando a pedir de boca. El mapa mental en la cabeza de la criatura Viper parpadeaba en verde, indicándome que Irina ya cruzaba el segundo puesto de control sin cruzarse con un solo guardia, ya que absolutamente todo el personal militar de la instalación, desde los soldados rasos hasta los usuarios de peculiaridades de combate, se dirigía como hormigas directo hacia mi posición. Un par de soldados con lanzacohetes se posicionaron al fondo del pasillo, apuntándome con manos temblorosas. ¡Fuego!, gritaron. 2 proyectiles explosivos viajaron directo hacia mi rostro. En lugar de esquivarlos, simplemente abrí mis fauces y atrapé las explosiones con un sutil soplido de viento dracónico, disipando el fuego y el humo como si apagara una vela de cumpleaños. Los soldados se quedaron pálidos, con los ojos abiertos de par en par ante semejante demostración de superioridad. Mi turno, pensé con diversión, preparándome para avanzar lentamente por el pasillo principal, arrastrando mis garras por el suelo y destrozando el hormigón para hacer el mayor ruido posible, asegurándome de que ni un solo ojo se apartara de mí hasta que mi nueva y linda compañera estuviera completamente a salvo fuera de las fronteras de esa base. El pasillo principal se había convertido en un auténtico cementerio de metal retorcido y concreto destrozado. Los guardias huían despavoridos, pero justo cuando me disponía a avanzar al siguiente sector para seguir arrastrando los pies y haciendo ruido, una presión aplastante inundó el aire. No era la presión de las alarmas, sino un aura de combate real. Las paredes de hormigón a mi izquierda estallaron en 1000 pedazos, levantando una densa cortina de polvo. De entre los escombros, emergió una figura imponente. Era un hombre gigantesco, de casi 3 metros de altura, con un traje blindado que llevaba los colores de la Federación y una mirada de acero que desbordaba pura experiencia militar. «Hasta aquí llegaste, bestia», rugió en ruso, con una voz que hizo vibrar el aire. «Soy el héroe profesional número 3 de Rusia, Volga. Y no permitiré que destruyas esta instalación». Su peculiaridad se activó de inmediato. Su cuerpo comenzó a revestirse de una capa de titanio líquido que se solidificó al instante, aumentando su masa y su fuerza a niveles estratosféricos. Sin darme tiempo a reaccionar, Volga se impulsó hacia adelante rompiendo el suelo bajo sus botas. El primer golpe me dio de lleno en la mandíbula. El impacto fue tan brutal que generó una onda de choque sónica que reventó los pocos focos que quedaban encendidos en el pasillo. La fuerza del héroe ruso me arrastró varios metros hacia atrás, haciendo que mi cuerpo de dragón de 5 metros impactara contra una columna de soporte. «Toma esto. Y esto. Estilo militar. Combinación de demolición», gritó Volga, aprovechando su velocidad para conectar una ráfaga implacable de ganchos y rectos directamente en mi pecho y costados. Cada golpe resonaba como el estallido de un cañón.
El héroe se movía con una maestría de combate impecable, esquivando mis lentos manotazos simulados y contraatacando con una ferocidad que verdaderamente hacía parecer que tenía la ventaja absoluta. En las cámaras de la base que aún funcionaban, los operadores comenzaron a gritar de alegría. ¿Sí? El señor Volga lo está sometiendo. La bestia no puede defenderse. Volga saltó por encima de mi cabeza, concentrando todo su titanio en su puño derecho, creando un mazo gigante de metal sólido. Regresa al agujero de donde saliste. Impacto de tundra. Bramó, descargando su golpe definitivo directo en mi cráneo, mandándome de cabeza contra el suelo en una explosión de escombros y polvo. El silencio volvió a reinar por unos segundos. Volga aterrizó pesadamente, jadeando por el enorme esfuerzo físico, mirando el cráter donde yacía mi cuerpo dracónico inmóvil. El héroe limpió el sudor de su frente, esbozando una sonrisa de victoria al creer que había salvado el día. Pero la realidad era otra muy diferente. En medio del polvo, un sonido comenzó a resonar. No era un quejido de dolor, ni un rugido de agonía. Era una risa. Una risa infantil, burlona y sumamente descarada que poco a poco se transformó en una carcajada dracónica que heló la sangre del héroe. Jeje, jajajaja, ay, no mames, casi me la creo. Solté, levantándome del cráter con total parsimonia, sacudiéndome el polvo de las escamas como si nada hubiera pasado. Mi barra de vida ni siquiera se había movido un solo milímetro. Vaya, admito que tus masajes son bastante decentes, héroe número 3. Tienes buena técnica, pero te falta potencia para mover estos 220.000 puntos de fuerza. Volga dio un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par y el rostro pálido bajo su casco de titanio. No podía asimilar que su ataque definitivo, capaz de demoler un búnker, no le hubiera hecho ni un rasguño a un lagarto de 5 metros. Sé cómo es posible. Recibiste todo mi poder de lleno. ¿Por qué no estás muerto? Tartamudeó, perdiendo por completo su postura imponente. Me acerqué lentamente a él, dejando caer mi enorme cabeza dracónica a solo unos centímetros de su rostro, mirándolo con mis ojos mutados por el pensamiento abstracto. En mi mente, una notificación del sistema parpadeó en verde. Irina y su parásito acababan de cruzar la última línea de seguridad, estando ya completamente fuera de la base y a salvo en el bosque. Esbocé una sonrisa macabra llena de colmillos, mirando al héroe con profunda lástima. ¿Que por qué recibí tus golpes y me dejé arrastrar? Le dije en su idioma, bajando la voz a un tono tétrico. Es simple, estúpido, eso se llama distracción. Volga parpadeó confundido, y antes de que pudiera procesar mis palabras, los altavoces de la base volvieron a encenderse, pero esta vez con una voz llena de pánico absoluto. Atención a todas las unidades. El espécimen Viper ha escapado. Repito, la celda está vacía y los sistemas de rastreo fueron hackeados. Todo fue una trampa. El héroe ruso miró hacia los altavoces y luego me miró a mí, comprendiendo finalmente que el temible dragón que tenía enfrente nunca estuvo intentando huir, solo estaba ganando tiempo mientras jugaba con él como si fuera un muñeco de trapo. Bueno, mi chamba aquí terminó. Ahí te ves, pesado de metal, pensé con diversión. Sin darle tiempo a reaccionar, desplegué mis alas de golpe, generando una ráfaga de viento huracanado que mandó a Volga a volar por el pasillo. Con un potente impulso, atravesé el techo de la instalación de un solo cabezazo, rompiendo las capas de concreto y metal para salir disparado hacia el cielo nocturno de Rusia, perdiéndome entre la densa tormenta de nieve y dejando atrás una base militar completamente humillada. Mientras en el bloque de celdas principales se desataba un auténtico infierno por culpa de mi ruidosa distracción, en el sector norte la historia era completamente diferente. Irina y su parásito habían logrado cruzar la compuerta trasera de la instalación en un abrir y cerrar de ojos, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Al salir, el gélido viento de la tormenta rusa les dio la bienvenida, y delante de ellos se abría el espeso, oscuro y nevado bosque. Sin pensarlo dos veces, la niña se internó corriendo entre los árboles gigantescos, hundiendo sus botas en la densa capa de nieve. No bajes el ritmo, mocosa. Esos malditos no se van a rendir tan fácil. Rugió el parásito desde su cabeza, moviendo sus ojos amarillos hacia atrás mientras escaneaba el entorno con el mapa mental que yo les había dejado. Y no se equivocaba. Apenas se habían adentrado unos cientos de metros en la arboleda, cuando el sonido de varias alarmas portátiles y poderosas pisadas rompieron el silencio del bosque. Dos héroes profesionales de la base, expertos en rastreo y combate forestal, les venían pisando los talones a una velocidad increíble, saltando entre las ramas congeladas.
Detén al espécimen Viper. No dejes que se pierda en la maleza. Gritó uno de los héroes, cuyo Kirk le permitía generar y disparar ráfagas de hielo afilado como estalactitas desde sus manos. El héroe lanzó un violento manotazo, y una docena de estacas de hielo salieron disparadas, cortando las ramas de los pinos y dirigiéndose directo a la espalda de la niña. Pero el parásito reaccionó por puro instinto biológico. Estirando sus apéndices de carne y cabello morado como si fueran látigos reforzados, la criatura destrozó los proyectiles de hielo en el aire con un golpe seco, desviando los fragmentos congelados hacia los lados de los troncos. Al mismo tiempo, la segunda heroína, que poseía un Kirk de viento, tomó impulso desde la copa de un árbol y sopló con fuerza hacia el suelo. El aire comprimido generó un torbellino que comenzó a arrastrar ráfagas de nieve y hojas congeladas, bloqueándole la visibilidad a Irina y amenazando con estamparla contra un pino gigante. Como si no fuera suficiente, un escuadrón de soldados que venía flanqueándolos por la derecha abrió fuego con rifles de asalto. Las balas silbaban entre los árboles, astillando la madera a los lados de la pequeña. Hielo, viento, fuego de cobertura y balas. Una tormenta absoluta de ataques se desataba en medio de la persecución forestal. Cualquier niño de 8 años habría entrado en pánico ante semejante despliegue, pero la raza Viper jugaba en otra liga. Es nuestro turno, Irina. Vamos a inclinar la balanza en este maldito bosque. Bramó el parásito con un brillo salvaje y sediento de sangre en sus ojos amarillos. En ese instante, la habilidad pasiva de la niña se activó de golpe. El aura de muerte de color rojo denso que emanaba de su cuerpo se expandió en un perímetro de varios metros, chocando directamente contra los ataques elementales y el entorno. Los héroes rusos sonrieron desde las alturas, pensando que sus bufos de velocidad en el bosque y sus peculiaridades los harían someterla. Pero la sonrisa se les borró del rostro en un milisegundo. La energía que potenciaba el hielo y el viento fue drenada y corrompida en el aire por la pasiva de Irina. En lugar de golpearla, el ataque de hielo se congeló en reversa, extendiendo una dolorosa congelación interna por los brazos del primer héroe, haciéndolo perder el equilibrio y caer pesadamente desde una rama alta hacia la nieve profunda. El torbellino de viento se volvió en contra de la heroína, asfixiándola al robarle el oxígeno a su alrededor en medio de la arboleda, y los guardias de la derecha sufrieron una violenta necrosis de energía que provocó una ruptura de defensa masiva, haciéndolos escupir sangre y caer de rodillas entre los arbustos congelados con un severo estado de sangrado continuo. Los dos héroes que les pisaban los talones se quedaron completamente paralizados en el suelo del bosque, retorciéndose de dolor por sus propios efectos negativos, sin entender cómo la vegetación y sus propias ventajas se habían convertido en su peor pesadilla por culpa de esa aterradora habilidad maldita. Irina ni siquiera se detuvo a mirar el caos que había dejado atrás. Aprovechando que sus perseguidores habían quedado fuera de combate entre la nieve, continuó corriendo con una agilidad potenciada por el parásito, quien usaba sus apéndices para impulsarla sujetándose de los troncos caídos, esquivando las raíces y adentrándose cada vez más profundo en la seguridad del bosque. El mapa mental en la cabeza de la criatura parpadeaba en un verde brillante, indicándoles que ya habían superado el rango de peligro de la base. El plan del enano de las capíbaras había salido a la perfección. Los perseguidores estaban neutralizados en medio de la nada y ellos eran finalmente libres bajo la tormenta. Irina continuó corriendo con todas sus fuerzas, esquivando las ramas caídas y los troncos congelados que se interponían en su camino. El parásito la impulsaba estirando sus apéndices de carne para darle mayor velocidad, pero la fatiga del escape y la densa nieve finalmente comenzaron a cobrarle factura a la niña. Sus pasos se volvieron pesados y su respiración era un eco de puro cansancio en medio del bosque. De repente, los árboles se abrieron abruptamente y la tierra firme se terminó bajo sus pies. Irina derrapó desesperada, logrando detenerse a escasos centímetros del borde. Habían llegado a un barranco masivo, un acantilado completamente sin salida que caía hacia un abismo blanco devorado por la tormenta de nieve. «Mierda, se nos acabó el camino», rugió el parásito, moviendo sus ojos amarillos hacia el vacío y luego hacia atrás. No tuvieron tiempo ni de buscar otra ruta. El sonido de potentes pisadas y ráfagas de viento congelado azotó el lugar. 3 héroes rusos más, que venían de los sectores colindantes de la base, aterrizaron pesadamente bloqueando la única vía de escape. Estaban fuertemente armados y listos para someterla, sabiendo que ya no tenía a dónde correr. «Ríndete, espécimen Viper», bramó el héroe que lideraba el grupo. «Estás acorralada».
Da un paso al frente y regresa a tu celda si no quieres que usemos la fuerza bruta. Irina dio un paso hacia atrás de forma instintiva, sintiendo las pequeñas piedras caer hacia el abismo. El pánico se reflejó en su rostro. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el parásito tomó una decisión drástica. Mocosa, no nos van a atrapar otra vez. Salta. Siseó la criatura cerca de su oreja, mostrando sus colmillos con total determinación. Irina abrió los ojos de par en par y giró la cabeza para mirarlo, completamente horrorizada por la sugerencia. ¿Qué? ¿Estás loco o qué te pasa? Le reprendió la niña en un grito ahogado. Si salto desde esta altura nos vamos a matar. Es una caída de cientos de metros. ¿Es eso o volver a esa maldita celda a que nos sigan abriendo el cuerpo, Irina? Confía en mí. El tipo de las capíbaras nos dio un mapa y nos prometió sacarnos de aquí, él no nos va a dejar morir. Salta ya. Le gritó el parásito de vuelta, usando sus propios apéndices para empezar a empujar el cuerpo de la niña hacia el borde. La discusión fue breve pero cargada de una adrenalina pura. Irina miró a los héroes que avanzaban hacia ella con las manos extendidas para capturarla, y luego miró el abismo. Entre el cautiverio eterno y una pizca de fe en las promesas de un extraño niño de 8 años, la decisión fue clara. ¡Ay, Dios mío, nos vamos a morir!, exclamó Irina con los ojos cerrados. Y finalmente, aceptó. Dando un potente impulso hacia atrás, la niña se lanzó por completo hacia el barranco sin salida, dejándose caer al vacío en caída libre. Los héroes rusos se quedaron completamente congelados en su lugar, con los ojos abiertos de par en par por el absoluto shock. No podían creer que la niña hubiera preferido el suicidio antes que entregarse. Corrieron hacia el borde del acantilado, estirando los brazos en un intento inútil por alcanzarla, viendo cómo su pequeña silueta era tragada rápidamente por la densa neblina y la nieve del abismo. Pero el verdadero golpe de realidad estaba por llegar. Justo cuando Irina caía a toda velocidad y el viento gélido cortaba su rostro, las nubes del abismo se rompieron de golpe. Una presencia monstruosa, abrumadora y gigantesca emergió desde el fondo del barranco a una velocidad supersónica, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo que sacudió las montañas. Era yo en mi imponente forma de dragón de 5 metros. Pasó volando como un destello escarlata y, con una precisión quirúrgica que desafiaba las leyes de la física, atrapé el cuerpo de Irina en pleno aire. Maniobré con cuidado para recibirla suavemente, dejando que la niña rodara por mi lomo hasta quedar perfectamente montada sobre mi espalda, justo entre la base de mis enormes alas dracónicas. Te tengo. Les rugí mentalmente con una voz imponente y segura que resonó directo en sus cabezas. El parásito, al ver que seguían vivos y que ahora cabalgaban sobre un auténtico monstruo mitológico, no pudo contener un siseo de salvaje victoria, clavando sus ojos amarillos en las alturas. Arriba, en el borde del acantilado, los héroes profesionales rusos se quedaron con la mandíbula tocando el suelo y las caras completamente pálidas. El miedo los paralizó por completo al ver cómo el mismo dragón que había humillado a su héroe número 3 aparecía de la nada para rescatar a la chica Viper, ascendiendo hacia los cielos con una majestuosidad aterradora. Extendí mis alas con fuerza, batiéndolas una sola vez para generar una ráfaga de viento huracanado que desorientó por completo a los héroes de arriba. Sin mirar atrás, me elevé a toda velocidad perdiéndome entre las nubes y la tormenta de nieve, dejando la base y a toda Rusia detrás de nosotros, mientras sentía como mi nueva y linda compañera se aferraba con fuerza a mis escamas, finalmente a salvo. Con un par de aleteos potentes, mi cuerpo de dragón rompió la densa capa de nubes grises que cubría toda Rusia. En un instante, el caos de la tormenta de nieve, el viento gélido y los gritos de la base militar quedaron sepultados abajo, convirtiéndose en un mar blanco y pacífico que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aquí arriba, el cielo nocturno estaba completamente despejado, adornado por millones de estrellas brillantes y una luna enorme que bañaba mis escamas escarlatas con una luz plateada. El aire seguía siendo frío, pero ya no soplaba con violencia. Era un ambiente de paz absoluta, un respiro que tanto Irina como su parásito necesitaban desesperadamente. Sentí como la tensión en el cuerpo de la niña disminuía. Poco a poco, Irina comenzó a soltar el agarre desesperado que tenía sobre mis escamas, abriendo los ojos de par en par. Se quedó maravillada, contemplando el hermoso paisaje por encima de las nubes. Era la primera vez en toda su vida que veía algo tan hermoso y libre, lejos de las 4 paredes de su celda de máxima seguridad.
Vaya, esto es increíble, murmuró Irina con una vocecita suave, dejando que el viento ligero meciera su cabello morado claro. El parásito, que seguía enraizado en su cabeza como una diadema biológica, relajó sus hileras de dientes afilados y parpadeó sus ojos amarillos, mirando el horizonte con una tranquilidad que no había tenido en años. Tengo que admitirlo, enano de las capíbaras, eres bueno con este tema de las salidas, soltó el parásito con su voz gruesa, dándome un sutil reconocimiento. Pensé que terminaríamos estampados contra las rocas del barranco, pero tienes buena estabilidad para volar. Les dije que confiaran en mí. Un dragón nunca rompe sus promesas, y menos cuando se trata de rescatar a una nueva compañera, les respondí mentalmente, manteniendo un vuelo suave y constante para que Irina no fuera a perder el equilibrio. Ahora que estamos más tranquilos, pueden descansar un rato en mi lomo. Nos espera un viaje largo hasta nuestro verdadero refugio, pero aquí arriba nadie nos va a molestar. Irina esbozó una pequeña y muy tierna sonrisa, acomodándose mejor entre mis escamas térmicas, que le daban un agradable calor humano para contrarrestar el frío de la altitud. Por primera vez, la niña se sentía segura, sintiendo que realmente había encontrado a alguien en quien podía confiar el resto de sus días. El momento de paz era perfecto, casi mágico. Pero como el destino parece odiarme y mi suerte siempre decide jugarme chueco cuando las cosas van bien, la tranquilidad duró muy poco. De repente, el parásito tensó todo su cuerpo de carne y cabello. Sus apéndices se erizaron por completo y sus inquietantes ojos amarillos se clavaron fijamente en un punto lejano a nuestra retaguardia, captando unas siluetas metálicas que rompían la barrera del sonido a toda velocidad. Oh, al parecer tenemos compañía, chicos, soltó el parásito, interrumpiendo la calma con un tono que combinaba la seriedad y una pizca de emoción salvaje. ¿Qué? Exclamó Irina, volteando rápidamente hacia atrás. Yo también giré ligeramente mi enorme cabeza dracónica, solo para notar cómo 3 puntos brillantes en la distancia se agrandaban a una velocidad alarmante. El rugido ensordecedor de motores de propulsión a chorro comenzó a retumbar en el aire, rompiendo la paz del cielo despejado. Eran 3 cazas militares de combate rusos de última generación, volando en formación de ataque directo hacia nosotros. Sus sistemas de armas computarizados ya nos tenían fijados en la mira, y las luces de alerta de sus cabinas debían estar parpadeando en rojo, listos para derribar a la bestia dracónica que se atrevió a burlarse de su seguridad nacional. Maldita sea, estos tipos no saben cuándo rendirse, pensé con diversión, soltando un bufido de humo por mis fosas nasales mientras mis ojos mutados analizaban las trayectorias de los aviones. Agárrate fuerte, Irina. Parece que el gobierno ruso quiere probar de qué están hechas mis alas. Vamos a ver si esos juguetes de metal pueden seguirle el ritmo a un verdadero dragón. Los 3 cazas de combate rusos se abrieron en formación de abanico, intentando encerrarme en su rango de tiro. A través de mis sentidos mejorados, pude escuchar el pitido estridente de sus sistemas de fijación. Esos tipos no venían a capturarnos. Tenían la orden directa de borrarnos del mapa. Vienen hacia nosotros. Van a disparar. Gritó Irina, aferrándose de nuevo con fuerza a mis escamas escarlatas, mientras el viento chocaba contra su rostro. Que lo intenten, malditas moscas de metal. Rugió el parásito, mostrando sus dientes afilados con una sonrisa salvaje, ansioso por ver de qué era capaz un dragón en un combate aéreo real. En ese milisegundo, los cazas soltaron su primer ataque. 2 misiles aire-aire se desprendieron de sus alas, dejando una estela de humo blanco mientras viajaban a una velocidad aterradora directo hacia mi retaguardia. Buen intento, pero les falta barrio, pensé con una sonrisa interna. Esperé hasta el último segundo, justo cuando los misiles estaban a punto de impactar mis alas. En un movimiento sumamente fluido, replegué mis extremidades dracónicas y me dejé caer en picada vertical, rompiendo la formación. Los 2 proyectiles pasaron de largo, impactando entre sí en una brutal explosión de fuego y metralla que iluminó el cielo nocturno por encima de las nubes. Los pilotos rusos no tuvieron tiempo ni de procesar lo que había pasado cuando volví a batir mis alas con fuerza, ejecutando un giro de tonel perfecto que me posicionó justo detrás de ellos. Pasé rozando la cabina de uno de los aviones, provocando que el piloto perdiera el control por unos momentos debido a la turbulencia de mi enorme cuerpo. Sin embargo, los otros 2 cazas reaccionaron rápido, ascendiendo en una maniobra evasiva y preparándose para dar la vuelta para un segundo ataque.
Sabía que jugar a las carreritas con aviones militares era divertido, pero no podía arriesgar la seguridad de Irina por tanto tiempo. Sus puntos de vida apenas se estaban estabilizando y el cambio de presión aérea la estaba agotando. Era hora de terminar con este juego. Elevé mi cuerpo de 5 metros, apuntando directamente hacia el espacio estelar, quedando completamente perpendicular al mar de nubes. Sujétense con todas sus fuerzas si no quieren salir volando. Pero en serio, aférrense como nunca. Les advertí mentalmente, con una voz que transmitía una seguridad absoluta pero cargada de una adrenalina pura. Irina no lo pensó 2 veces. Rodeó una de mis espinas dorsales con sus pequeños brazos y cerró los ojos con fuerza, mientras que su parásito estiró sus apéndices de cabello morado para trenzarse firmemente alrededor de mis escamas térmicas, asegurando el agarre de ambos como si fueran una sola pieza conmigo. Con el objetivo fijado en el infinito, dejé que toda la energía interna de mi núcleo dracónico se concentrara en mis extremidades. Batí mis alas con una fuerza devastadora, desatando una potencia mística que nunca antes había usado a tal escala. ¡Bum! Un tremendo estallido sónico sacudió las nubes abajo de nosotros, creando un anillo de condensación perfecto a mi alrededor. Pero no me detuve ahí. Mi velocidad aumentó de forma exponencial en cuestión de segundos. ¡Bum! ¡Bum! Rompí la barrera del sonido 1, 2, 3 veces seguidas, convirtiéndome en un auténtico destello escarlata que ascendía hacia el espacio, dejando a los cazas rusos completamente estancados abajo, viéndose como simples tortugas de metal que jamás lograrían alcanzar mi ritmo. El viento alrededor de mi cuerpo se volvió tan denso que empezó a generar un calor abrasador, pero mis escamas lo resistían todo sin problemas. Cuando alcanzamos la altitud máxima, justo en el límite donde el azul del cielo se transforma en el negro del espacio, detuve el ascenso de golpe, quedando suspendidos por un instante de gravedad cero. Los cazas rusos intentaban recalibrar sus miras abajo, pero ya era tarde. A ver a dónde nos lleva, pensé con total desgana y adrenalina, activando la habilidad sin pensarlo 2 veces. Una enorme pantalla del sistema parpadeó en mi mente, consumiendo una cantidad considerable de mi energía para abrir un vórtice dimensional desconocido justo enfrente de nosotros. Un portal de destellos morados y negros se tragó mi cuerpo de dragón por completo, cerrándose de golpe y dejando el espacio aéreo ruso en un silencio absoluto, sin que nadie supiera a qué rincón del planeta habíamos ido a parar. El viaje a través de la brecha dimensional duró apenas un pestañeo. Cuando mis ojos volvieron a enfocarse, el frío glacial de Rusia y la noche estrellada habían desaparecido por completo de golpe. El portal se cerró detrás de nosotros con un leve zumbido, dejándonos caer pesadamente sobre un suelo completamente diferente. Caí de pie, levantando una densa cortina de polvo fino y seco. El sol de la tarde pegaba con una fuerza brutal, el aire era sumamente caliente y el paisaje que nos rodeaba no era más que una llanura desértica interminable, llena de nopales, biznagas y extrañas formaciones rocosas bajo un cielo azul brillante. Desactivé mi transformación dracónica, regresando a mi cómoda forma de niño de 8 años con mi playera soviética y mis pantuflas de capibara, las cuales se llenaron de tierra al instante. Al sentir el tremendo golpe de calor en la cara, abrí los ojos de par en par, igual de sorprendido que los demás por el drástico cambio de clima. «Madres, de lo que nos venimos a salvar», murmuré, secándome el sudor que ya empezaba a brotar de mi frente. Irina cayó sentada a mi lado, parpadeando desorientada mientras se abanicaba con su pequeña mano. Pasó de estar a 40 grados bajo cero a soportar un calor infernal de desierto en un segundo. ¿De dónde estamos? Las comunicaciones de mi cabeza no funcionan, todo es estática, balbuceó el parásito, moviendo sus ojos amarillos de un lado a otro con profunda desconfianza. En eso, Irina se puso de pie con dificultad, sacudiéndose la desgastada bata médica. Miró hacia adelante entre la maleza seca y divisó algo extraño clavado en la tierra. Caminó unos pasos y jaló suavemente de mi playera roja, apuntando con su dedo hacia un viejo letrero de metal, carcomido por el óxido y el sol del desierto, que apenas se mantenía en pie. «Kenji, ¿qué dice ahí?», me preguntó Irina con curiosidad, mirando las extrañas letras grabadas en el metal que no se parecían en nada al ruso que ella conocía. Me acerqué al letrero, entrecerrando los ojos para leer la pintura desgastada. El cartel decía claramente en letras grandes: «Bienvenidos a la zona del silencio». Al leer eso, una enorme sonrisa de oreja a oreja se dibujó en mi rostro. Reconocí el nombre de inmediato por los mitos y datos geográficos de mi vida pasada. Vaya, la teletransportación aleatoria sí que tiene buen ojo,
pensé con alivio. Caímos exactamente en la mística zona del silencio, en México. Un lugar famoso porque las ondas de radio y los instrumentos no funcionan, lo que explica por qué tu compañero solo escucha estática en su cabeza. Aquí nadie, absolutamente nadie del gobierno ruso o de la Asociación de Héroes, nos va a encontrar. Miré a mi nueva y linda compañera, sacudiéndome el polvo de la playera con total tranquilidad. Bienvenidos a México, chicos. Ese letrero dice zona del silencio. Y menos mal que soy el único aquí que se sabe todos los idiomas, porque a partir de ahora, les va a tocar aprender a hablar español, les dije con un tono burlón, dando por terminada nuestra gran fuga y dando inicio a nuestra nueva aventura en el desierto.